Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi en la luz, muy feliz día. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir, para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a ver los programas y los temazos que tenemos a través del canal @adiel_medio la luz o @conectados al ser. Feliz día, gracias, mil bendiciones a las redes sociales que permiten que podamos expandir la programación, los temas y todo lo que vamos dando a través de conectarnos con el mundo espiritual y también con ustedes compartiendo la sabiduría y los mensajes de los ángeles. Muy feliz día, bienvenidos. Vamos a comenzar con este temazo el día de hoy. Hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de lo que es a qué precio hacemos lo que hacemos. Saben ustedes que esto está relacionado también con el comportamiento y también con las cosas que vamos pasando, con los acontecimientos que vamos atravesando y también con el aspecto emocional y todo lo que va sucediendo. Obviamente hacer un aspecto de aprendizaje en cada situación que vamos viviendo y cada aspecto que vamos teniendo para conectarnos con el mundo espiritual, con los ángeles y con los guías. Algo sumamente interesante para tener en cuenta es poder observar de forma consciente los acontecimientos que salen del aspecto del común de la sociedad para entender el aprendizaje y poder empezar a evolucionar a través de ese despertar. A veces los acontecimientos hacen que podamos despertar a un nuevo nivel de conciencia y podamos ser receptivos a eso que sucede a través de trascenderlo y poder vivir una nueva experiencia a través de la sabiduría. Vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, para entender, para saber, para comprender cómo abordar este tema y de qué se trata esto de a qué precio hacemos lo que hacemos. A través de lo que son los roles, la conducta, a través de, obviamente, de sentir que tenemos que cumplir con la sociedad, con los roles, con todo un sistema predeterminado que hace que obviamente que el cuerpo, la mente y el alma tengan, digamos, la energía justa o que estén sin energía, y eso haga que después el cuerpo obviamente nos pase la factura de qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hablar un poquitito de este tema sumamente interesante el día de hoy. ¿A qué precio hacemos lo que hacemos? Ya sea, trabajo, acumulación de cansancio, acumulación de pensamientos, emociones estancadas, cosas que hacen que no quieren hacer y las hacen por un tema de sentir que un compromiso con el ego, que obviamente hay que liberar para entender que obviamente es algo que está dado por un sistema egoico para poder empezar a alivianarse de lo que son los aspectos de compromisos terrestres que obviamente sentimos que es algo que hay que hacerlo y no sabemos por qué. Después nos damos cuenta que es un concepto del ego que está obviamente predeterminado por lo que es el aprendizaje o del pasado o lo que son las programaciones del presente que hay que empezar a disolver. O sea, empezar a disolver para empezar a conectarnos con la sabiduría superior. ¿A qué precio hacen lo que hacen? ¿A qué precio van a lugares que no quieren ir? ¿O a qué precio acumulan energía, acumulan toxinas, acumulan emociones, acumulan conceptos que no les gustan? ¿A qué precio se vinculan con seres que no quieren por una cuestión de compromiso, con vinculaciones que tengan que ver con el pasado, con diferentes cosas? Tengan en cuenta esto porque es algo sumamente importante para poder alivianar lo que es el tránsito del alma en la tierra. Tengan en cuenta esto. Saben ustedes que el comportamiento del ser humano hoy en día está dado por algo que es predeterminado por la enseñanza y por lo que aprendió. Hay sistemas que tienen que ver con el estrés a través de lo que es la parte mental, la parte cerebral, todo lo que es, vamos a hablar un poquitito de neurociencia espiritual. ¿A dónde está orientado este concepto? A poder entender que aquellas cosas que son, entre comillas, normales para la sociedad, generan un proceso de estrés, un proceso de alteración a nivel de lo que son los filamentos de la mente y el cerebro.
¿Por qué pasa esto? Porque obviamente el ser humano está acostumbrado a poder vivir de esta manera y a través de vivir de esta manera piensa que aquellas cosas que hace están dadas por un concepto de que está bien hacerlo. O sea, todo lo que tiene que ver con un itinerario de cuestiones terrestres que hacen a lo que es, digamos, los compromisos del ego para poder seguir vigente en lo que son las programaciones terrestres. Tengan en cuenta esto. ¿A qué precio acumulan toxinas? ¿A qué precio acumulan cansancio? Saben ustedes que lo más importante y lo más valioso que tenemos es el tiempo, la conexión con el mundo espiritual, el cuerpo en buenas condiciones, el cuerpo equilibrado, el cuerpo sumamente, sintonizado a lo que es la conciencia, que el cerebro esté puro, que el cerebro esté en condiciones puras para poder pensar de forma consciente, para poder pensar de forma objetiva, para poder pensar de una manera superior. Tengan en cuenta este concepto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Estamos desde el canal, obviamente vamos a subir el programa a los dos canales, desde el canal Adiel-Medio La Luz y desde el canal Conectados al Ser. Lo van a ver a través de los dos canales, así que muy feliz día. Estamos hablando de a qué precio hacemos lo que hacemos cuando empezamos a relacionarnos con otros, o la vida que llevan hoy en día, esa vida que vos llevas hoy en día, ¿a qué precio haces todo lo que haces? Porque saben ustedes que obviamente después el cuerpo, la mente, el alma, el cerebro, pasan una factura de, obviamente, una alerta de lo que es la energía justa, de lo que es el estrés a través de lo que es la parte mental, cerebral, lo que son... hay que tener en cuenta algo. Poder comprender esto es fundamental para que entiendan por qué después, a través de lo que es la consecuencia, pasan situaciones que no entendemos a nivel emocional, a nivel comportamiento, a nivel anímico, a nivel celular, a nivel cerebral. ¿Por qué es tan importante entender esto a la hora de poder comprender el cerebro y la mente desde un sistema superior? Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta es, hay situaciones que generan estrés a través de lo que es el concepto mental, cerebral, neuronal y también el cúmulo de toxinas, el cúmulo de experiencias, el cúmulo de emociones determinadas. Hace que obviamente tengamos que rever lo que son los conceptos para entender a qué precio pasamos por situaciones que no queremos o a qué precio obviamente hacemos pasar el cuerpo en situaciones que no queremos, la mente, el alma, el espíritu, la conciencia. Saben ustedes que todo el cuerpo físico, mental y espiritual es un sistema de tecnología que obviamente hace que puedan entender y comprender un sistema superior de conciencia. O sea, el tránsito álmico, todo lo que vamos pasando a través del alma, surge para que puedan aprender y que la sabiduría y que la observación, o sea, el desarrollo de la observación, sea un concepto de sabiduría. Por eso, cuando ustedes pierden mucho tiempo, o sea, no es que lo invierten, pierden tiempo, espacio, o sea, espacio temporal, pierden mucha energía. Tengan en cuenta si esa energía después ustedes la pueden obviamente recuperar esa energía que perdieron. Hablamos de la energía como conceptos de muchísimo valor. Hablamos de la comunicación con el mundo espiritual a través de muchísimo valor, que son cosas que tienen que tener en cuenta para poder comenzar a evolucionar. Ustedes, a través de la cantidad de tiempo que pierden, no en conceptos para ustedes, sino para hacer algo determinado, después recuperan ese tiempo, el dinero rinde en esa cantidad de horas que invierten en diferentes cosas. Por eso, tengan en cuenta algo. Un concepto a tener en cuenta es no perder el foco de ustedes mismos para entender el proceso de comprender un nuevo nivel de conciencia.
comprender que estando en sí mismo pueden entenderse y pueden llegar a abrir un concepto creativo y entender un nuevo nivel de conciencia. A través de estar en sí mismos pueden conectarse con la conciencia y entenderse a un nivel superior. Cuando ustedes van hacia afuera, invierten mucho tiempo hacia afuera en cosas que tienen que ver con diferentes situaciones que no están relacionadas con ustedes, sino puede ser con algún servicio que brindan o diferentes cosas que hacen, o están muy distraídos hacia afuera, esa cantidad de tiempo, esa inversión de tiempo no se recupera porque tiene que ver con un concepto de acumulación o de cansancio o de experiencias terrenales bajas o desde un concepto que va registrando la mente que ustedes no registran. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy, que es algo sumamente interesante. La pregunta de hoy es, ¿a qué precio hacen lo que hacen? O sea, no tiene valor, o sea, es invaluable el hecho de que ustedes pierdan energía en conceptos terrestres. Saben ustedes que el valor energético, la conciencia, la comunicación espiritual, la comunicación con los guías, la sabiduría, la salud perfecta, todo eso está dado por un concepto de mundo espiritual. Y el tiempo que se pierde, la falta de conexión con nosotros mismos, hace que obviamente el cuerpo empiece a generar un proceso de estrés a nivel psicológico o a nivel mental o a nivel espiritual, porque pierden conexión con el mundo espiritual, o sea, pierden conexión con el mundo real. Tengan en cuenta esto a la hora de poder entender y a la hora de poder comenzar a evolucionar, a despertar a un nuevo concepto energético. Algo sumamente interesante es la inversión espacio-temporal. ¿Saben ustedes que los ángeles, los guías, hicieron un proceso de espacio-temporal, de espacio-tiempo, para que el ser humano tenga la oportunidad de, obviamente, evolucionar, de aprender, de enseñar conceptos que va viviendo que están relacionados con el alma? Muy pocos seres tienen un contacto muy profundo con seres de otros planos dimensionales para bajar lo que es un concepto superior de la energía, un concepto superior de sabiduría, para ensamblar lo que son sistemas y conceptos de ultra sabiduría a lo que es el plano terrestre, o sea, ensamblar conceptos de sabiduría a nivel ultraconsciente, ensamblar esos conceptos en el plano terrestre para que el ser humano pueda empezar a evolucionar a través de un sistema superior de conciencia. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Tengan en cuenta esto. ¿A qué precio utilizan solo un aspecto de su mente? Saben ustedes que eso es sumamente interesante para tener en cuenta. Otro aspecto interesante, ¿a qué precio derrochan gran cantidad de energía que después no recuperan? ¿A qué precio acumulan gran cantidad de toxinas a través de ese concepto determinado para poder, obviamente, comenzar a entender lo que es despertar la conciencia? Despertar la conciencia tiene que ver con un concepto de que la conciencia esté presente en lo que hacemos. Cuando la conciencia está presente en lo que hacemos, observamos de forma objetiva y de forma sabia. Cuando la conciencia, el ser, el espíritu de luz están presentes en cada acción que realizamos, ahí tenemos, digamos, el proceso de discernir, o sea, discernir lo que estamos haciendo para tener conciencia en aquello que estamos haciendo. La mente fue creada para leer la mente en un concepto alto. Si los seres humanos utilizan la mente en un concepto bajo, obviamente que están tomando desde ese aspecto, digamos, la parte más baja de la conciencia. Entender esto es sumamente interesante e importante para que tomen en cuenta a la hora de poder evolucionar. Si ustedes invierten una cantidad de tiempo que es producente a lo que es su concepto evolutivo, es una cosa.
Y si ustedes invierten o malgastan o disuelven o derrochan la energía que Dios les da, es un concepto de pérdida de energía, de conceptos de luz, obviamente de sabiduría, porque tiene que ver con poder bien invertir lo que Dios da. El tiempo-espacio fue creado para que las almas, las criaturas puedan evolucionar y también para que a través de este concepto superior entiendan cómo crecer a través del espíritu superior. ¿A qué precio hago tal cosa? ¿A qué precio hago tal otra? ¿Es por ponerle un precio, un valor? No, es por una cuestión superior de entender si aquello que hacemos obviamente retribuye en un concepto energético. Otra vez, si aquello que hacemos retribuye en un concepto de sabiduría, de aprendizaje, de luz, y si es algo producente, o sea, saludable, lumínico, superior para nuestro aprendizaje en el nivel de conciencia. Obviamente que si es algo que no nos trae bendiciones, que no nos trae luz, no vamos a hacer algo que nos perjudique. Pero saben que el ego, a través de lo que es la parte no consciente, genera esos aspectos de falta de discernimiento y obviamente pisamos ese palito que después tenemos que hacer una meditación, una observación para entender si lo que estamos haciendo es un concepto determinado de la conciencia superior. ¿A qué precio nos cansamos? ¿A qué precio acumulamos toxinas? ¿A qué precio o discutimos o tenemos emociones egoicas o acumulamos gran cantidad de accionar que es un accionar vacío? ¿Cuántas veces les ha pasado que hacen un montón de cosas y eso que hacen tienen un concepto vacío? O sea, no tiene un concepto de cúmulo energético que sustente lo que hacen para un bien superior, para ustedes y para otros. Por eso es muy interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comprender. Saben ustedes que todos los días el cuerpo se hace una retransformación, pero obviamente tengan en cuenta que el hecho de generar o acumular aspectos de toxinas o de estrés emocional o conceptos de estrés corporal, obviamente después el cuerpo tiene que hacer toda una restabilización lumínica para poder recuperarse de aspectos de estrés. Aquello que el ser humano hace como algo normal, a veces son aspectos de estrés que tienen que ver con diferentes cosas que son, o sea, que son lesiones a nivel álmico, que después obviamente hay que hacer todo un concepto de limpieza y de purificación para poder volver a hacer una conexión y una restitución lumínica para poder volver a la conexión con el mundo espiritual. Por eso es importante tener en cuenta esto a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. ¿A qué precio hacemos lo que hacemos? ¿A qué precio? Obviamente pasamos por cuestiones emocionales que tienen que ver con una grieta en el alma o en el espíritu. Saben ustedes que, hablando un poco con los maestros dicen, no sé si es tan importante las lesiones corporales como lo que son las lesiones álmicas, porque eso obviamente solamente esos seres que están conectados al mundo espiritual entienden cómo es el proceso de la limpieza y la purificación del alma, del espíritu, de la conciencia, del ser, de los ángeles, de los guías. Un comportamiento que no tiene explicación en el plano terrestre, tiene explicación en el plano álmico. Se va al alma, se abre un registro, se lee obviamente con maestros y con seres que entiendan de eso, se trae a lo que es el plano de tercera dimensión ese concepto y puede que no tenga nada que ver con el síntoma. O sea, que ese comportamiento no tenga nada que ver con lo que se piensa o lo que se cree. Cuando se va a algún aspecto de situación álmica, puede haber sido un concepto álmico que esté generando ese comportamiento determinado en tercera dimensión. Y está dado
obviamente por la falta de conciencia, o sea, está dado por un concepto de no conciencia, o sea, de subconsciente. Decimos subconsciente para que se entienda, pero en realidad vamos al alma, abrimos un registro o también hablamos con los seres de luz para entender lo que es la parte, para entender el concepto psicológico extraterrestre o el concepto alquímico de entender por qué sucede. Y no está dado por un concepto, obviamente, de algo que no se pueda comprender o de algo terrible, sino está dado por un concepto de sabiduría, de comprensión, de asimilación. O sea, es un concepto de observación para entender por qué sucede. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es observar si lo que hacemos tiene un concepto determinado. Si observar lo que hacemos tiene un concepto determinado. Si observar lo que hacemos, accionares, pensamientos, vínculos, comportamientos, situaciones, elementos con los que nos conectamos, lugares, espacios, pensamientos, energías, situaciones, observaciones, imágenes, todo lo que registramos durante el día tiene un concepto de sabiduría, tiene un concepto superior o son conceptos destructivos para el cuerpo, la mente y el alma. ¿Observaron eso? Lo que yo vivo durante el día, lo que yo siento durante el día, lo que yo observo durante el día, ¿son conceptos de sabiduría o son conceptos, digamos, de procesos que no tienen contenido energético? O sea, cosas vacías que no generan un proceso de nutrición a nivel álmico. Eso es sumamente interesante para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Aquellos que hacen una observación científica de su propia vida dicen, a ver, ¿cómo sería esto? Y ahí es donde los ángeles empiezan a observar de forma más divertida lo que es el mundo en el plano terrestre, o sea, aquellas cosas que van pasando en el plano terrestre tienen un concepto científico para los seres de luz y que podamos ver nosotros que estamos en la Tierra ese concepto, obviamente conectados con el mundo espiritual, obviamente ensamblamos lo que es, o sea, la misma función, la misma forma pensamiento. Cuando entendemos a los ángeles, cómo ellos miran, cómo ellos observan, cómo ellos designan, cómo ellos accionan, vamos a poder entender por qué tienen ese tipo de comportamiento, por qué tienen ese tipo de, por qué tienen ese tipo de comportamiento, de pensamientos, de accionar, por qué tienen esa forma de ver las cosas y accionar de determinada manera. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. Aquello que se hace observación desde un concepto de ciencia, porque vamos a ver algo que es interesante. El ser humano solamente ve el aspecto que ve, tercera dimensión, todo lo que ve a través de lo que es la forma materia. Pero en un concepto superior, ahí es donde empieza a entrar en juego lo que es la sabiduría y la comunicación angélica. ¿Por qué? Porque obviamente el ser humano vive la vida más o la ilusión más fácil, que es tercera dimensión, donde digamos que la forma más evolucionada y la forma más consciente es cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, donde los espíritus y donde los seres de luz y donde los ángeles obviamente entran en un juego, o sea, entran en acción porque obviamente están en su campo, están en su aspecto energético. Por eso el campo cuántico, por eso la cuántica lumínica, para entender los conceptos superiores energéticos a través de entender el campo de las posibilidades. Cuando ustedes entienden la vida real como un concepto de ciencia, de científica, de luz, van a poder empezar a darse cuenta qué importante es comprender, entender y asistirse con los ángeles para poder comenzar a evolucionar.
La luz de Dios Padre Madre es un concepto obviamente de comunicación con los guías. Y la luz de Dios Padre Madre es un concepto de energía, de luz, para comunicarnos con maestros superiores, para conectarnos con ángeles, para conectarnos con guías, para conectarnos con maestros. Por eso, háganse la pregunta, ¿a qué precio hacen lo que hacen? ¿A qué precio acumulan cosas? ¿A qué precio están con seres que no quieren estar? Invierten tiempo, o hacen sociedades, o invierten dinero, o acumulan cosas, o tienen pensamientos, o tienen cúmulo de cansancio, cosas que dicen, ¿a qué precio hago esto? O sea, es invaluable, o sea, no tiene precio lo que es la energía del ser humano, no tiene precio lo que es el tiempo, el espacio temporal que pierde el ser humano por diferentes cosas. El trabajo, un sueldo, un lugar determinado, vinculaciones, espacios, lugares, vínculos, diferentes cosas, roles. Todo lo que tiene que ver con un concepto determinado para la vida en tercera dimensión. Algo sumamente interesante para hacerse la pregunta y para entender si obviamente, o sea, vale algún precio lo que es la vida de su ser, el sistema celular, la mente, el cerebro, las emociones, lo que sienten. Por eso háganse esta pregunta el día de hoy. ¿A qué precio hacen lo que hacen? Y si obviamente es un concepto que está determinado en la vida como para que ustedes puedan crecer o para que ustedes obviamente se vengan abajo. ¿Saben ustedes que obviamente el ego es un sistema que va por tercera dimensión en el astral bajo, o sea, en el astral bajo o en el astral alto, que es la tercera dimensión? Y ellos solamente subsisten por una cuestión de toma de energía, o sea, son vampiros energéticos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Solamente viven de lo que es la energía del ser humano. Obviamente, si la vida y el comportamiento del ser humano empieza a cambiar a un concepto superior y a un concepto de comunicación con el mundo espiritual, esos seres obviamente que empiezan a desaparecer porque no resisten la cantidad de luz que tienen los seres y menos la cantidad de sabiduría. Digamos que es el fin de los sistemas egoicos, a través de lo que es la sabiduría y el proceso de observación a través de, obviamente, el despertar de la conciencia. Yo soy Adiel La Luz, esto es Conectados al Ser. Hoy hablamos de a qué precio hacemos lo que hacemos. El temazo del día de hoy es ¿a qué precio hacemos lo que hacemos? Y si realmente vale que hagamos un montón de cosas y después si recuperamos todo lo que es a nivel energético a través de lo que es la vida superior y a través de lo que es un concepto energético para que podamos estar mejor. Te espero y te invito. Podés entrar a los canales Adiel_La Luz o @conectados al ser. Obviamente que te espero, te invito, que tengas un muy feliz día y que la luz de Dios, Padre, Madre, esté en tu cuerpo, mente y alma, te asista y te dé conciencia y luz. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Te espero. ¿No te suscribiste todavía? ¿Qué esperas? Suscríbete y vas a ver cómo te vas a divertir con las programaciones que tenemos en Conectados al Ser. ¡Feliz día!